Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. Mis amigos, vivimos en un mundo maravilloso donde nos rodea una naturaleza maravillosa que nos habla a gritos del amor del Creador. Sin embargo, la triste realidad es que también vivimos rodeados de egoísmo, hipocresía y con nuestros actos de desobediencia le hacemos muecas a Dios. La maldad, la desobediencia, el pecado en nuestro corazón nos lleva a pensar de que podemos vivir independizados de Dios. Pero más temprano que tarde, tus íntimas iniquidades te van a pasar la factura. Te lo cuento de primera mano, me pasó a mí. Hace unas semanas me llamó una señorita envuelta en una depresión y me pregunta, ¿por qué será que Dios me odia tanto? ¿Por qué me persigue? Antes de contestarle, le permití que se desahogara y al final me di cuenta de que no era Dios que le estaba persiguiendo, era su vida oculta, su doble cara, sus iniquidades más íntimas. ¿Cuánta razón tiene la Sagrada Escritura al recordarnos que nuestro pecado nos va a alcanzar? Pero la buena noticia, mi amigo, es que Dios está realmente persiguiéndonos y si Él te alcanza hoy, déjate abrazarte por Él. Y si lo recibes, hoy vas a salir de esa prisión llamada depresión, llamada ataque de pánico, o tal vez este es el día en que vas a quedar completamente libre de esa adicción que te está ahorcando. Bienvenidos a esta audición de 180 grados. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y espero que esta audición traiga esperanza para todos aquellos que creen que Dios no está dispuesto a perdonarles. En este episodio nos vamos a desplazar con nuestras cámaras hasta la isla de Tenerife, donde nos encontramos a Idelay Vázquez, quien salió de su bella Venezuela en busca de paz para su espíritu y para su matrimonio. Ella nos contará su historia. Antes de ir a la entrevista, le agradeceré a usted que nos visite en nuestro portal. Ahí está apareciendo en este momento en su pantalla. ¿Tiene sugerencias o comentarios? Desde ahí nos puede escribir. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a Idelay. Cuéntanos un poco acerca de tu familia, Idelay. Vengo de una familia cristiana. Mi padre era un hombre de mucha fe, servía al Señor. Mi madre, para la gloria de Dios, también se convirtió, pero luego, después. Y bueno, ellos dos partieron ya con el Señor. Idelay crece en una familia, ¿qué tan grande? Muy grande. Tengo 21 hermanos. ¿21 hermanos? Sí. ¡Wow! Y claro, hubo carencia, hubo abundancia, hubo de todo en mi familia. ¿21 hermanos con una sola mamá o con varias mamás? No, con mi padre antes de llegar al Señor ya tenía muchos hijos y luego con mi madre tuvo 9. ¿Cuál es el recuerdo que viene a tu mente ahora que estás pensando en tus hermanos? Sí, mi padre me enseñó que un valor muy importante en la vida es ser humilde. Me recuerdo que yo tengo una hermana que es mucho más fuerte que yo y tal. Ella me estaba tomando por el cuello y tal. Y papá se me quedó mirando y me dijo, la fuerza es la debilidad de un humano. Acuérdate, sé humilde. Y yo me puse a llorar, papá, por favor, dile que me suelte. Y papá le dijo, ya le escuchaste, suéltala. Y ella inmediatamente me soltó. Y eso me enseñó una lección muy grande. Que no es con mi fuerza, es la fuerza de mi padre la que me lleva adelante. ¿Cuál es el mejor recuerdo de papá? Ay, fue justo antes de morir que me estaba consolando porque mi madre también acaba de morir. Y me dijo, hija, siempre recuerda que nos vamos a un lugar mejor y nos vamos a ver y vamos a ser muy felices y transformados. Y esa fue la despedida de mi padre porque... O sea, que él era creyente entonces. Sí, mi padre era un pastor, más bien diácono, un anciano de la iglesia cuando falleció. Y bueno, eso siempre me arraigó mucho, las leyes de Dios.
Y la verdad que ahora las entiendo y se las agradezco. Me dejó una gran herencia, que es la fe. ¿Cuál es el mejor recuerdo de mamá? Mi madre, ella era una gallinita, que siempre venía muchos niños alrededor, cariñosa, Wow. muy cariñosa, hacendosa. ¿Cómo hacía esa mamá para darle amor a tantos niños? Pues, como le conté, hacíamos fila. Para abrazar y para todo. Para abrazar, para besar, para que nos peinara, para que nos diera a comer. Y bueno, y ahí me recuerdo que los domingos cuando salíamos de la iglesia, ella nos compraba un helado. Y teníamos que hacer fila para ponernos al lado, imagínate, para estar al lado de mami. Sí. Era bueno crecer en una familia grande. Sí, y después te sientes un poco solo cuando cada quien se casa, cuando todo el mundo hace su vida. Y después tú haces la tuya propia y dices, wow, pero qué sola estoy. Yo en mi casa somos 3 personas y en mi casa es grande. Diría, aquí falta gente. Sí. Me decías que con 16 años tenés que salir de la casa. Sí, fue decisión propia. Ahora entiendo, mi padre seguro, a pesar de que tenía tantos hijos, lloró. Pero yo sentía un desafío. Yo siempre antes era muy autosuficiente y yo quería trabajar y yo quería hacer y comerme el mundo y fui a por ello. Conquistar el mundo. Sí, yo pensaba que, bueno, que las cosas eran como yo me las imaginaba, ¿no? Y que yo podía, qué sé yo, trabajar, independizarme, estudiar en la universidad. Y bueno, Dios me tenía preparado muchas sorpresas. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. En esa conquista del mundo conocí a mi esposo, trabajé, como no, conocí muchas personas, viajé. Yo era una muchacha, un gran físico, muy bonita, y entonces me llamaban muchas empresas de publicidad y estaba envanecida. Y claro, a los 18 años que te entreguen tanta cantidad de dinero por salir media hora a hablar con unas personas y mostrar un producto, eso era bueno, decía, bueno, aquí para arriba nada, el infinito. ¿Hacías comerciales entonces? Sí, hacía comerciales, sí, pero no salí nunca oficialmente en un lugar, pero sí me usaba mucho para muchas marcas de licores, de cerveza y esto, y ganaba muy bien, muy buen dinero. En una promoción que se termina, me invitan a una discoteca a celebrarla, ¿no? Sí. Iba a la televisión y todo. Y claro, yo por supuesto me puse esplendorosa y tal, pero por motivos que solamente Dios sabe, no me dejaban entrar. Yo decía, pero por favor, si yo soy Idelay, ¿cómo que no me van a dejar entrar? Yo soy la estrella. Yo soy la chica que promueve tal producto. Ustedes me tienen que conocer. Y no, usted no puede entrar y no puede entrar. Bueno, resulta que esa noche, por no poder entrar a mi fiesta, conocí a mi esposo. Y bueno, y comencé a salir con él, ya no le estaba haciendo mucho caso a mi trabajo, me enamoré perdidamente de mi esposo. Y bueno, y fui perdiendo como la autoestima y como mi meta de que, bueno, yo voy a ser famosa, yo voy a salir en novelas, yo de aquí a la televisión, a lo que sea. Y eso, bueno, se me fue olvidando, cada vez me fui metiendo más a trabajar en otras áreas. Ya mi esposo me decía, no, ya tú no te pones ese traje, ya no vas a tener ese trabajo, vas a hacer algo que no te vean mucho. Y cuando vine... ¿Te casaste inmediatamente con este hombre o cómo fue? Contame. No, yo vivía sola en mi habitación y él vivía en su casa. Y sin darme cuenta, terminé viviendo en su casa, vivía con él. Y para mí era normal, y mi padre me decía, hija, eso no te lo mostré yo, tienes que casarte. Y yo decía, pero ¿casarme para qué? Si en el mundo ya la gente no se casa. Bueno, pasaron los años
y todavía trabajaba un poco, sí, a nivel de público, de promotora, haciendo como publicidad, pero más exclusiva. Claro. Y resulta que en una de esas salí embarazada de mi niña. Y nada, seguí trabajando con embarazada, tuve mi hija, y ahí el mundo y mi historia cambió. Ya no me llamaban para darme buenos trabajos. Mi mundo económico se fue al garete, ya mi figura no era la misma, ya me decían que ya no tenían... Se acabó la fama, se acabó todo. La fama, todo. Y mi esposo también cambió muchísimo. Empezó, ya había abandonado la universidad, la retomó. Y yo no tenía dinero para mantenerme a mí y a mi hija. Tuve que suplicar por trabajo en otras partes. Me decían, pero tú, pidiéndome trabajo a mí. Y sí, por favor, que tengo una niña, tengo que trabajar. Y bueno, y así se me fueron 8 años viviendo con mi esposo, pero era madre y padre. Era un esposo, un hombre que estaba ahí, pero que estaba ausente de la vida. Sí, estaba ausente de sus responsabilidades como padre. Era egoísta, tomaba el alcohol. Era alcohólico. No era alcohólico, pero estaba en la edad... Un bebedor social que no tomaba responsabilidad. Exactamente. Entonces, claro, tenía el apoyo de su madre. Mi padre me lo dijo, si tú te vas a tomar tus responsabilidades. Y claro, yo entre mi orgullo y volver a mi casa, como que mi papá me iba a decir... Y bueno, y tuve que seguir adelante con la niña viviendo en esas condiciones. ¿Con tus suegros? Con mis suegros. ¿Algún momento que te hizo llorar en esas circunstancias con tus suegros? Muchas veces tuve que llorar. Primero, la palabra de Dios no falla. Cuando mi hija tenía 1 año, yo conseguí un Nuevo Testamento y se lo estaba mostrando porque me recordaba que mi padre me decía que le enseñara a mi hija el camino del Señor, y cuando ella envejezca, aunque sea viejita, ya no se apartaría de él. Y esa era mi esperanza. Y bueno, cuando mis suegros vieron eso, hicieron un escándalo, me pegaron. No puede ser. Sí. Wow. Y le decían a mi esposo que yo estaba loca, que si yo era judía, que si yo era no sé cuánto, que bueno, la verdad es que tuve que tener bastante paciencia. ¿Cómo se sentía tu corazón en ese momento? Que dice que te pegaron. Sí, claro, tenía mucho dolor, no tanto rabia, sentía dolor hacia ellos, porque no sé, no les podía tener rencor, porque claro, me tenían en su casa, me cuidaban a la niña cuando yo trabajaba, y yo no los entendía, más les sentía dolor por ellos. Y me sentía dolorida que no me querían. Bueno, pasa. ¿Qué me dirías si te pregunto por qué no te fuiste? Primero pienso ahora, claro, yo siempre rectifico, ¿no? Y pienso en sí, ¿por qué yo no me fui de ahí? Claro, pienso que no ganaba suficiente dinero para mantener a mi hija, en pagar un alquiler y hacerme cargo de la niña. Y tampoco quería dejar a mi esposo, porque yo vi el modelo de mis padres, que a pesar de que mi padre tenía muchos hijos, a pesar de que habían dificultades, yo veía ese modelo que era la fidelidad de mi madre hacia mi padre. Y yo sentía que yo tenía que hacer lo mismo, a pesar de todo. Televisión para el Corazón, qué alegría que usted nos esté acompañando. Gracias, muchas gracias por su apoyo a nuestro ministerio. 180 Grados es patrocinado por el Ministerio Internacional Encuentro, del cual yo he tenido el privilegio de ser el director por 24 años. Y me alegra saber que estamos haciendo la diferencia en la vida de miles y miles de personas en este mundo. Así que si usted desea apoyarnos financieramente, lo puede hacer yendo a nuestro portal www.encuentro.ca, y desde ahí va usted a encontrar todos nuestros datos. Continuemos con nuestra amiga Idelay. Fuera del aire me contaba nuestra invitada que una amiga le insistía que viniera a una iglesia. Escuchemos qué pasó en esa congregación. Bueno, en la iglesia yo no fui al llamado la primera vez. Hacían el llamado si alguien se quiere reconciliar con el Señor
o hacerlo su Señor y Salvador, pase adelante. Sí. Pero no sé, yo no entendía qué querían decir con eso. Hasta que la tercera vez que fui, o la segunda vez, cuando hicieron el llamado, yo sentí la necesidad de ir. Wow. Se me salían las lágrimas. Yo desde el lugar donde estaba hacia adelante no sentí los pasos. Eran solamente lágrimas. Cuando fui, el pastor me dice, aceptas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. No me salía ni el sí, de la emoción tan grande. Mi cabeza solamente decía que sí. Bueno, me regresé al Señor, me bauticé meses después. Sí. Y justamente antes de bautizarme, yo le pedí al Señor que me sacara de esa casa, porque ya no podía vivir más allí, porque claro, al volver al Señor las cosas se pusieron peores, peores, que eran puños que me pegaban. ¿Tu suegro, tu marido? Mi suegra más que todo. Mi marido, él simplemente lo obviaba, se iba los viernes y regresaba los martes. Se perdía días y muchos días. Y yo no aguantaba más la situación. Cuando por fin me rendí, me acuerdo claramente, me lancé a los pies del Señor en la iglesia y le pedía por favor que me sacara de aquella locura. Pues el Señor milagrosamente me consiguió un pasaporte, me consiguió dinero, contactos aquí en Tenerife. El Señor lo preparó todo. Y así fue. Meses después, mi esposo me dice, Idelay, nos vamos a vivir a Tenerife. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando en mis oídos. Y yo le dije, ¿y de dónde sacaste tú eso? Y me dice, es que yo no puedo continuar en esta situación, tenemos que hacer nuestra vida y tenemos que irnos de aquí. La cosa comienza continúa, que él ya no quería seguir, traímos dinero, se estaba terminando el dinero, él no avanzaba a trabajar, estaba bebiendo mucho otra vez, la familia le mandaba dinero y no conseguía trabajo, le mandaba dinero, tuve que salir a trabajar muchas horas. Y bueno, total que llegó un momento de la presión. Yo no sé si contar esto, pero no lo cuento porque me da mucha vergüenza. Pero Dios sí lo supo, lo que tuve que hacer. Porque las circunstancias me obligaron, vino gente, me obligó a tomar una decisión que me ha pesado toda mi vida. Tuve un año que no me quería perdonar lo que había hecho. ¿No te querías perdonar a ti misma? A mí misma, yo me autocondené, yo pensé que yo no tenía perdón de Dios. Eso te lleva a apartarte del Señor. Eso, el dolor fue tan grande que yo misma me aparté de Él porque pensé que yo no tenía perdón de Dios. Pero un día, haciendo mis cosas en casa, cumpliendo mi labor de ama de casa, prendo la radio y era un versículo que era para mí, y es ese que reza: si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, se apartara de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso fue como diciendo, ven hija, ven. ¿Y qué programa estabas escuchando? Estaba escuchando un programa que se llama Encuentro. Okay. Sí, y siempre le escuchaba. Sí. Aunque era contradictorio porque yo no quería saber nada del Señor porque tenía mucha vergüenza con Él. Y bueno, esa tarde caí tendida a los pies del Señor y le pedí perdón. Y lo más hermoso que he sentido en mi vida, me abrazó. Y me dijo, ¿te abrazó claro, al Señor? Sí, lo sentí. Es maravilloso. Porque es una sensación única. Y eso... Qué lindo escuchar que nuestro programa Encuentro ha servido de mucho para ustedes. Y así le digo a mis compañeros, hermanos en la fe, les hago un llamado. Lo digo por experiencia propia y conozco muchas mujeres
y hombres que le han fallado a Dios y no se perdonan. Dios perdona. Dios está con sus brazos abiertos permanentemente. Sí, ¿no? Dios sí perdona. Te abrazó y te recibió, Sí. y te has incorporado otra vez a la congregación. Me incorporé de nuevo a la congregación. He crecido mucho en el Señor, porque, como decía Job, de oídas, pero ahora mis ojos lo ven. Yo te exaltaré, la gloria te daré y levantaré mi alabanza a ti, Rey. Yo te exaltaré, la gloria te daré y levantaré mi alabanza a ti, Rey. Solo tú eres santo, digno para siempre. Solo tú eres santo, reinas para siempre. Hoy ante tu trono. Es maravilloso saber que Dios siempre nos está esperando, nos limpia, nos abraza. Dios es amor, mi amigo. Y Delay, ahora que estás en Cristo, cuéntanos qué pasó con tu matrimonio. Mi matrimonio continuó tambaleándose porque yo seguía siendo madre y padre, pero yo me aferré a Dios como nunca en toda mi vida. Dios es un Dios milagroso, milagroso, misericordioso y premia la fidelidad. Así es. Yo, entre tantos tumbos que di y tantos errores que cometí, pero yo estaba aferrada a sus promesas, que no las conocía mucho, pero sabía que yo no podía romper mi matrimonio, que yo lo había decidido y que esa vida yo la había decidido y que yo tenía que ser fuerte y llevar mi matrimonio adelante y ser fiel a mi esposo, fuera lo que fuera, y enfrentar mis errores, porque eran mis errores. Me imagino que empezaste a darle testimonio a tu marido. Mi marido se sorprende mucho mi cambio, porque yo comencé más a buscar al Señor, empecé a evangelizar, empecé a llevar palabras de esperanza a gente que no lo tenía. Claro. Y yo pienso que fue la gracia de Dios que me llevó a hacer todo eso, pero mi esposo le impactó eso, que no me importaba las circunstancias. Mis circunstancias para mí eran secundarias. Yo lo que quería era agradar a Dios. Claro. Y llega el momento entonces que él entrega. Llega el momento sorprendente, que yo no podía creer lo que veía en mis ojos. Mi hija se iba a un campamento en Canadá. Él se iba a Venezuela a visitar a sus padres y yo me quedaba aquí sola. Y yo le dije a él, mira, yo necesito que Dios me respalde en estos tiempos que voy a estar sola. Y yo quisiera que, por favor, vayamos a la iglesia a ponernos en oración. Para mi sorpresa me dijo que sí, que vamos. Y ya empecé a notar, ¿no? Ahora sí vas a confiar en Dios, que bueno, vamos. Cuando llegamos a la iglesia, estaban mis pastores actuales y le dicen, bueno, ¿tú quieres aceptar al Señor como tu Señor y Salvador? Yo no creí lo que estaba mirando. Mi esposo llorando a los pies de Cristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Wow, Señor, esto sí fue un milagro. Continuamos viniendo a la iglesia y el mejor regalo que me ha hecho el Señor, me transformó mi esposo. Qué me lindo. lo restauró. Qué lindo. Ahora quiere servir al Señor. ¿Cuál sería tu mensaje, Idelay, a aquella mujer que nos está viendo en este momento y que tal vez está atravesando una situación difícil en su matrimonio y ha perdido esperanza? ¿Qué tú le dirías? Que Dios es un Dios de amor, misericordioso, dadivoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios es nuestro Padre y nos entiende, nos da fortaleza. Y Él solamente quiere que le obedezcas, no importa lo que vean tus ojos. Dios es bueno, ve tu esfuerzo y te ama y te recompensa y te abraza
Y es lo más bello que te puede pasar. Tal vez te dice, pero yo soy tan mala, he hecho cosas tan malas que no creo que Dios me pueda perdonar. ¿Qué le diría? Sí, perdona. Te lo digo yo por mi experiencia propia. Dios perdona y te está esperando con los brazos abiertos. Claro que te perdona y te ama. Aún que le hayas fallado, Dios es bueno y te perdona. Y solamente quieres que vuelvas a Él. Vuelve, no te vas a arrepentir. Gracias por venir a 180 grados. A ustedes por invitarme. Y es un honor para mí hablar del amor infinito de Dios. Porque Dios en su misericordia es infinito. Y de verdad que es un honor para mí contar mi testimonio. Me hirió el pecado, fui a Jesús, le mostré mi dolor. Perdido era, te vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas. Quiero agradecer a nuestra invitada de hoy por recordarnos que Dios puede sanar el corazón herido por el pecado. Un viejo canto de la iglesia nos relata de esta manera: me hirió el pecado y fui a Jesús. Le mostré mi dolor, estaba perdido, errante, y vi su luz. Él me bendijo con su amor. En la cruz fue donde yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí que por fe yo vi a Jesús. Mi amigo, todavía hay lugar al pie de la cruz. Cristo murió por ti y por mí para darnos entrada al cielo. Este es tu día de salvación. Dile a Cristo: bienvenido a mi corazón, ven a ser el Señor de mi vida. ¿Puedes hacer esta oración conmigo? Cristo Jesús, te invito a que me perdones, a que limpies mis pecados, a que me sanes. Por lo que hiciste en la cruz del Calvario, te confieso hoy, mi Señor. Amén. Si usted hizo esta oración y necesita ayuda, escríbame y con gusto le voy a enviar un devocional para que comience su caminar con Cristo. Otra vez, gracias por permitirme llegar hasta su hogar y me despido recordándole que Dios le ama y yo también.